Hola, hola chiquillos, vamos a hablar de las 40 horas. El gobierno quiere aprobar una ley de 40 horas. No sé si, a ver, miren para allá. Miren eso, esas son, ¿se ven? ¿O no se ven? Las callampas, que no existían en Chile hace poco. ¿Ah? Lleno de callampas. Lleno de callampas por todo Chile. Antes no habían, las poblaciones callampas se acabaron. Más o menos en los años 90 dejaron de existir. Y ahora está lleno de callampas. En cualquier parte donde no haya, cualquier espacio público donde no te vayan a sacar a patadas, se ponen ahí unas planchas de OSB estructural o de terciado y unos palos y se arma una callampa. Y el país está lleno de callampas. Para donde vayas está lleno de callampas. Somos un país pobre de nuevo. Eso es lo que pasa. Somos un país pobre de nuevo. Entre los impuestos, la inmigración masiva, el COVID, ¿ah? El rentismo mezquino de los pitucos que no se atreven a hacer ninguna inversión de riesgo, siempre están ahí con su platita para hacer puras cosas que, ay no, yo prefiero comprar unas propiedades y arrendarlas, y nunca apoyan ningún emprendimiento de riesgo, ninguna idea novedosa que pueda, claro, que puede fracasar, pero que puede dar éxito. Entonces simplemente no se intenta, y como no se intenta no se hace. Los mongolos de la política subiendo los impuestos. Cuando Pinochet dejó el poder teníamos un IVA del 10% y el impuesto a las empresas creo que estaba en torno al 12 o al 13. Ahora estamos más que el doble en todos los impuestos y todavía no tenemos educación gratis ni nada de eso, porque parece que no era para eso la plata. Nos cuentearon. Claro, hemos triplicado los impuestos desde que Pinochet se fue. Triplicado. Y esa inversión no se ha materializado ni en las cosas en las que se puede materializar esa inversión. O sea, ¿para qué sirve la plata del Estado? Para lo que es lo que se llama la seguridad. O sea, más y mejores carabineros, policías, mejor entrenados, mejor educados, mejor pagados, con mejor armamento, con mejores automóviles, que pues son capaces de combatir el crimen de mejor forma. En vez de eso, por ejemplo, o lo otro que se puede hacer, ¿no es cierto?, es esto que hacen los estados europeos, que no es lo demás de mi agrado, porque siento que individualiza aún más al sujeto. Es contraintuitivo, la gente no lo entiende. Un día voy a hacer un directo de eso, cómo los derechos sociales logran producir al individuo, y aquellos liberales que están a favor de los derechos sociales, en tanto liberales, tienen mucha razón, porque por ahí se produce el individuo, es por ahí donde se produce ese ser aislado y totalmente libre de las consecuencias de sus actos y libre de las relaciones sociales, porque tiene asegurado una serie de cosas como salud y educación. Por lo tanto puede pelear con la mamá, puede pelear con el papá, puede pelear con los vecinos, que todo el mundo le tenga mala, da lo mismo. Puedo encerrarme a jugar computador toda la vida con unos audífonos porque tengo salud y educación y no sé qué, y esos tipos de cosas están aseguradas por el Estado, y por lo tanto puedo individualizarme. Pero de eso no es de lo que trata este video. Se trata de que somos un país pobre. Entonces el Estado podría haber gastado estas cosas, este dinero, en derechos sociales o en seguridad. Sin embargo, la educación es cada vez peor, la salud cada vez peor. Estoy comparando con lo que Pinochet dejó, el día final de Pinochet, y hoy día. La seguridad social tiene una cobertura asquerosa, cada vez peor. No ha aumentado la cobertura, sino que ha disminuido, en todo sentido. Con excepción, ¿no es cierto?, de las pensiones básicas, la pensión esta básica que te da el gobierno cuando no tenés ahorro, la garantizada. Eso es lo único que ha mejorado un poco. Los salarios mínimos en términos de... o sea, los salarios en general en términos de medidos en dólares han estado bajando últimamente. Los salarios en general. Pero bueno, la seguridad ya saben cómo está. Cada vez hay menos carabineros, cada vez hay menos PDI, cada vez tienen menos armamento, están menos entrenados, están menos preparados y cada vez tienen menos vehículos de peor calidad.
Y lo que sí se hizo con esa plata, con toda esa tremenda subida de impuestos que se hizo, lo que sí se hizo fue crear el nuevo sistema de justicia, la reforma procesal penal. Se construyó el centro de justicia y con ese dinero hoy en día se le paga a un ejército de fiscales que antes no eran necesarios en el sistema antiguo, y un ejército de abogados defensores que tampoco eran necesarios en el sistema antiguo, y un ejército de jueces que también eran, como los jueces de garantía, etcétera, que no eran necesarios en el sistema antiguo. Un ejército de funcionarios gigantesco. El Poder Judicial gasta una cantidad de dinero brutal, y esto porque se supone que esto iba a asegurar el debido proceso, pero todo lo contrario. O sea, lo que sabemos es que lo que se ha deteriorado ha sido el debido proceso. En el sistema antiguo estaban los antecedentes de tu causa entregados por la policía, eran las pruebas que la policía lograba recabar y testimonios y no sé qué, más el parte policial. Todo eso se entregaba a un juez y el juez te leía eso y decía: ya, usted que tiene algo que decir usted, y tú podías decir alguna cosa como persona, no está porque hoy en día el debido proceso no te dejan hablar, habla el abogado por ti, tú no puedes hablar, tienes prohibido hablar en el debido proceso de ahora. En el debido proceso de antes tú podías hablar y te podías defender, podías decir: no, eso no es así, eso es más o menos así, y conversar con el juez. Ahora no puedes conversar con el juez directamente, te hacen callar, etcétera. Era más rápido, más expedito, el juez tomaba la decisión de inmediato, en fin. Ahora tenemos un fiscal que te persigue, te pone medidas cautelares, te trata de meter en prisión preventiva porque no tiene prueba, y después cuando llega al juicio, o sea, evita que llegue el juicio y alarga el juicio para chantajearte que te declares culpable, que sea una confesión, que confieses, aunque da lo mismo si fuiste culpable o no. Lo importante es que confieses tu culpabilidad mediante el chantaje de las medidas cautelares, para que el fiscal parezca que ganó el caso cuando en realidad no hubo nunca un juicio. Y esa es la justicia circense que tenemos hoy en día, con muchos más actores, y todos quieren ser protagonistas, los abogados defensores y los fiscales salen todos en la televisión y ponen los ojitos brillantes y no sé qué. En eso hemos gastado nuestra plata, en convertir nuestra justicia en un circo mediático, lento, burocrático, donde el acusado no tiene derecho a hablar, pero se le llama debido proceso porque se llena de más abogados la cosa. Que antes había uno solo, que era juez, fiscal y abogado defensor al mismo tiempo. Somos un país más pobre. Esta reflexión ya lleva 7 minutos sobre que somos un país más pobre. Somos un país más pobre que la chucha. Ahora. Y claro, dicen: no, pero el PIB per cápita no sé qué. No, salgan y miren las callampas. En Chile en los 90 desaparecieron las callampas, y ahora estamos llenos de callampas. Las callampas salen por todos lados, como si hubiera llovido recién champiñones de poblaciones callampas en Chile. El que está mirando el PIB tiene que sacar la cabeza y mirar por la ventana. Este país es ahora un país pobre. Este es ahora un país pobre. Miren cómo suben los precios de los automóviles. Este es un país pobre. Y siendo un país pobre como lo somos ahora, somos un país pobre ahora, métaselo en la cabeza, ahora somos un país pobre. Hemos determinado que vamos a disminuir las horas laborales a 40 horas. Y la verdad es que mientras más pobre es, más tiene que trabajar, que esa es como... Porque tiene que trabajar para subsistir y para generar un excedente que le permita salir de la pobreza. Y mientras más rico es uno, menos tiene que trabajar, porque tiene excedentes previos que le permiten trabajar poco. Esa es como la idea. Y mientras más se ahorra, es decir, más se considera excedente porque gastamos menos, más rápido salimos de la pobreza. Si usted gana 200 lucas y gasta 100, está mejor que un weón que gana 1 millón y gasta 1.200.000. Usted va a salir de la pobreza antes que ese weón. De hecho, el que gana 1 millón y gasta 1.200.000 no va a salir nunca. Va a ser pobre siempre. Va a ser un pobre que gana un palo. Pues esa es la idea de riqueza y pobreza. Es cuánto tengo que trabajar para subsistir y mejorar. Que eso es lo que el ser humano hace. Trabaja para subsistir, para no morirme,
tener mis cuentas al día, no sé qué, agua potable, techo sobre mi cabeza, etcétera, y con la ayuda de la providencia, etcétera, y de una mentalidad austera e inteligente, ir mejorando. Tal vez lento, tal vez rápido, pero ir mejorando. Esa es la idea del trabajo. Trabajamos lo suficiente para seguir vivos y mejorar un poco. Eso es lo que hacemos todos. Me incluyo. Izquierdo no trabaja. Bueno, digan lo que quieran, pero eso es lo que hacemos todos. Hacemos el suficiente esfuerzo como para seguir vivos y al mismo tiempo mejorar un poquito. Y si nosotros a partir de que empezamos el 2006 con la revolución pingüina y el 2011 con la revolución estudiantil y después tuvimos la revolución del no más FP y después tuvimos el estallido fecal y convención constitucional, no sé qué, y la weá, bla bla bla, inmigración ilegal, etcétera. Y hicimos todo ese titánico esfuerzo por ser más pobres, porque los chilenos, la gran mayoría, como diría Pinochet, como diría Piñera, la enorme mayoría de los chilenos se esforzó desde 2006 hasta ahora por ser infinitamente más pobres. A ver cómo somos más pobres, dijeron los weones. Y salieron a quemar el metro y tiraron piedra. Y no digan, no, esos fueron unos pocos. No, esos fueron ustedes y fueron la mayoría, weón. Fueron como 6 millones de hueones que votaron a prueba en 2020. Ustedes han hecho un trabajo titánico en ser más pobres. Y si somos más pobres, tenemos que trabajar más. Es así. Mientras más pobre más trabajáis, mientras más rico menos trabajáis, porque esa es la medida de la riqueza, de hecho. El que menos trabaja es porque es más rico. Porque la riqueza es relativa al gasto, al consumo. Por eso un vagabundo es millonario. Un vagabundo es millonario, es rico. Porque el vagabundo no gasta nada. No gasta nada, gasta tan poquito para vivir. Que toda su vida es excedente. No necesita trabajar casi nada. Es millonario. Cualquier cosa que le llegue, cualquier limosna que le llegue es excedente. Es riqueza. Porque su subsistencia está en unos niveles tan bajos que, bueno, es así. Por eso los países, cuando están muy pobres y salen de la pobreza, lo hacen muy rápido, porque su nivel de consumo es pequeño. Pero bueno. Pero la medida de la riqueza es la medida del trabajo. Uno es rico cuando trabaja menos. Eso es lo que te hace rico. No la cantidad de plata que tienes en tu cuenta, porque si tenés mucha plata en tu cuenta, pero gastas más de toda esa plata que tienes en tu cuenta, entonces no eres rico. Eres muy pobre. Tienes que volver a generar toda esa plata de tu cuenta. ¿Se entiende? O sea, la riqueza está en el tacaño, no en el que gana mucho, sino en el que gasta poquito. Y se mide en función del trabajo. Y parece contraintuitivo, incluso un poco absurdo, si no supiéramos que esta gente lo que quiere es destruir Chile, si no supiéramos que lo que quiere este gobierno es acabar con Chile y con los chilenos, que estén tratando de sacar una ley para que los chilenos trabajen menos cuando ellos necesitan trabajar más. Y aquí es donde yo me pongo un poco libertario, porque digo, oye, a ver, estos trabajadores tal vez necesitan trabajar más y hay otros que tal vez necesitan trabajar menos. ¿Por qué tenemos fijado una cantidad de horas? Tenemos los feriados religiosos, que deberían ser todos irrenunciables. Debería estar prohibido por ley que alguien siquiera mueva un dedo en Semana Santa, y mucho menos irse a la playa y a carretear. Deberían estar cerradas las discos, los bares y todo eso. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos todos estos feriados religiosos que deberían ser todos feriados obligatorios, donde nadie se le prohíbe trabajar a la gente, pero el resto del tiempo la gente debería ser libre para trabajar tanto como esta persona y su entorno familiar determinen que es necesario para subsistir y mejorar un poquito. Entonces, de 45, de 40 horas, de 50, de 35, que no debería haber eso.
que no debería haber eso, que no debería haber una regulación de la cantidad de horas, porque hay personas que quieren más, que quieren y necesitan, más importante que necesitan más, que necesitan esforzarse y trabajar más, y hay personas que necesitan menos. Y hacemos un molde para todos y decimos, todos van a trabajar 45 horas, todos van a trabajar 40 horas. Y cada uno tiene sus propias condiciones particulares, materiales y objetivas. No tenemos todas las mismas condiciones materiales y objetivas. Es así. Algunos necesitan más y otros necesitan menos. Dejemos que se ajusten y se adapten a lo que ellos necesitan, a lo que ellos y su entorno familiar necesitan. No sé qué opinan ustedes. Creo que es una locura, pero que es parte del plan de destrucción que se tiene en este país por parte de los que gobiernan hoy en día. Ojo que no excluye a los que gobernaban antes. Piñera, Bachelet también tenían un plan de destrucción de este país. El que empezó con el plan fue Lago. Y han querido acabar con Chile y esto es parte de eso. Eso no significa que yo apoye las 45 horas tampoco. En la medida que tú necesitáis gastar más, eres más pobre, y estoy hablando en términos relativos, porcentual a tu ingreso, necesitáis gastar más, eres más pobre y tienes que trabajar más. Y si tú necesitas gastar menos, eres más rico y tenés que trabajar menos. ¿Por qué tenemos que poner unas horas específicas? No tiene sentido. Carece totalmente de sentido estar ahí midiendo y regulando las horas. Y no porque yo sea libertario, es como que no lo soy. Pero es una realidad observable. Hay gente que vive literalmente en las callampas, que intenté mostrarles, pero algo pasó. La iluminación, no sé qué. Hay gente que vive en las callampas, alrededor de las carreteras, y que tal vez necesita trabajar 80 horas a la semana a dejar de vivir en la callampa. Y hay gente que está bien y que no necesita trabajar más de 30 o 20 horas a la semana y tiene todo cubierto y además mejora de a poco su vida. ¿Por qué le tenemos que decir a la gente cuánto tienen que trabajar? ¿Qué pasa? ¿Que son todos tontos? O sea, yo entiendo que somos todos tontos, todos, me incluyo, somos tontos, eso en comparación con Dios, pero para nuestras propias cosas, hasta cierto punto estamos más o menos capacitados para ver qué es lo que necesitamos. Todo el mundo sabe que tiene que comer cuando tiene hambre, que tiene que tomar agua cuando tiene sed, y que tiene que tener un techo sobre su cabeza y pagar unas cuentas. Eso no hay que ser un genio. Y cada uno verá cuánto es necesario que trabaje para mantener todo eso y mejorar un poquito. Porque ese es el motivo. Porque todos pierden de vista el propósito de trabajar. El propósito de trabajar es producir. ¿Producir por qué? ¿Por qué tenemos que producir? Porque nosotros no recibimos de nosotros mismos las cosas. No somos autárquicos. El chileno común y corriente no planta sus tomates, sus lechugas, teje sus chalecos, cose sus pantalones, hila sus telas, ¿no es cierto? Con un telar y no sé qué. No, él compra. El chileno compra su ropa, compra su comida, compra yo también, todos lo hacemos, vamos, no somos autárquicos, compramos. Bueno, para comprar tenemos que vender, porque si no vendemos no tenemos dinero para comprar. Ese es un principio moral básico que se llama principio de reciprocidad. Mientras más quiero comprar, más tengo que vender, más tengo que trabajar para producir más, para vender más, para poder comprar más. Ese es el principio básico de reciprocidad. La gente dice, muchos tradicionalistas, mucha gente de derecha, nacionalistas también dicen, es que un hombre que trabaja todo, que tiene un trabajo, no sé qué, no debería tener problemas económicos, debería alcanzarle para mantener a su familia. Huevás, puede que no le alcance, pues weón. Porque aquí el principio que se está tratando es el principio de reciprocidad. Yo te doy, tú me das, y yo no puedo pedirte a ti más de lo que yo te estoy dando. No te puedo pedir más de lo que yo te estoy dando. Nos damos, eso es reciprocidad, yo te doy, tú me das, punto. 40 horas a la semana. Creo que hoy en día el país está pobre y muchos chilenos necesitan trabajar más que eso, para producir más que eso,
para poder consumir más que eso. Tan simple como eso. Mala idea. Y no creo que esta idea, los ricos, no, van a cagar los pobres. Van a aumentar las callampas. Esa es la realidad. Porque es a ellos a los que le estás prohibiendo producir más para consumir más o para ahorrar más. Fin. Un besito. Chao, chao.